Bueno, buenas noches para todos. Voy a pedir que por favor nos acompañen a la palabra que está en Sofonías 3:17 y dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Alguna vez has pensado en esto? Dios se regocija de usted con tanta alegría que Él se regocija con nosotros de júbilo. Yo me puedo imaginar de pronto la voz de Dios, pero ¿puede imaginarse usted el sonido de su voz al cantar? La Biblia dice, en Apocalipsis, compara la voz de Dios con el sonido de muchas aguas. Y caramba, yo me pongo a pensar en esto y debe ser una cosa hermosa y espectacular. Yo, que he tenido la oportunidad o el privilegio de nacer en una ciudad donde hay mar, puedo decir que el solo sonido de las olas, si usted pudiera sentir el sonido del mar, usted dice, esto tiene que ser creación de alguien demasiado supremo, o sea, la inmensidad, el sonido, todo. Si es así, lo que nosotros podemos ver, imagínense cómo sería la voz del Señor. Cuando yo tuve a mi hija Isabela, sentí ese júbilo y ese regocijo tan grande cuando escuché su vocecita, su primer llanto, se dice, y sentí una alegría inmensa, sentí una alegría tan grande que yo creo que igual es el Señor con nosotros, porque Dios es amor. Dios, además de fuego consumidor, también es amor, y qué bonito saber que tenemos un Dios que nos ama, que se regocija con nosotros, que nosotros siendo tan insignificantes, tan pequeños, ¿sí?, para Él seamos tan importantes. Eso a mí me llena de mucha alegría y mucho gozo, saber que tenemos un Padre que nos ama, está con nosotros siempre y que se goza con nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra. Eso es lo que quería hoy compartirles. El Señor se goza con nosotros, se regocija cuando nosotros le creemos, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros esperamos en Él, Él se contenta. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta noche, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por esta noche tan bonita, gracias por cada una de las personas que estamos aquí presentes y las que están, Señor, acompañándonos detrás de esta pantalla. Te pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo a cada uno, que seas tú, Padre amado, regalando y derramando tu amor sobre cada uno de nosotros, que sea tu Santo Espíritu llenando nuestros corazones, Padre, y dándote las gracias en este momento porque eres demasiado bueno, eres demasiado hermoso con cada uno, Padre. Cada día podemos ver tu gloria, tu amor, y qué bonito saber, Señor, que tú te regocijas con nosotros cuando hacemos las cosas bien. Gracias te damos por todo, te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
vamos a pasar al tiempo de la palabra. Muy buenas noches, iglesia. Espero que estén muy bien, espero que esta semanita que ya llevamos en la mitad haya sido una semana de bendición, una semana de provisión, una semana de sentir la presencia y el amor de Dios en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus colegios, en sus universidades, en sus negocios, en toda cosa que hayan hecho durante este tiempito que llevamos de la semana, y que terminemos y coronemos esta semana con bendición. Hasta volvernos a ver el viernes en tiempo de estudio bíblico, y el domingo con nuestros servicios de alfareritos y nuestro servicio de los grandes. Entonces, espero que hoy estén todos muy bien, que el Señor los esté bendiciendo y guardando, y que podamos estar muy concentraditos y muy dispuestos para lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Hemos tenido el privilegio de llevarle adoración, de llevarle alabanza, y eso es algo lindo, porque quiere decir que nuestro corazón ya está preparado, que nuestro corazón está entrando a su misma presencia, y que la alabanza se puso como un tapetico para que usted y yo pasemos y nos coloquemos a los pies del Señor para escuchar la preciosa palabra que el Señor tiene para nosotros. Yo no sé si usted ha escuchado eso de que es que hacen una tormenta en un vaso de agua. Porque a veces esa expresión se usa es porque las personas solemos hacer mayores las dificultades, las tristezas, las tribulaciones, y entonces alguien de pronto nos dice: ay no, pero estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, no era para tanto. Bueno, las tormentas son terribles, así sean en un vaso de agua. Hay una canción muy viejita, de hace muchos años, cuando yo empecé en la vida cristiana, que siempre me pareció muy linda, y que digamos que de alguna manera ya ha pasado los años, varios años después de haber yo recibido a Jesús en mi corazón y empezar a caminar con Él, volvió a nuestro hogar cuando yo sufrí un accidente de carro, de automóvil, que me atropelló llevando a Alejita a la ruta. Y como cosa especial y muy linda, el profesor de Aleja de ese momento era cristiano, y cuando la niña llegó pues en su ruta, porque ella pues vio todo y la alcanzaron a llevar hasta el colegio, naturalmente pues ya ella contó lo que había visto, lo que había pasado, y estaba muy preocupada pensando que probablemente yo ya me hubiera ido para el cielo con el Señor. Aleja tendría quizá unos 7 años, 8 años, de pronto un poquito más, y cuando llegó al colegio ella me contó después que el profesor, que era cristiano, cantó una canción con la clase para animarla, y se llama justamente así: Paz en la tormenta. Y realmente tener paz en medio de una tormenta no es tan fácil. Nosotros no hemos vivido, no sé si alguno de ustedes sí lo haya hecho, pero en nuestro país no es común una tormenta, un vendaval, un chiflón, una cosa de esas tan grandes que se vuelven incontrolables, insostenibles, que derriba árboles, que levanta techos, que voltea automóviles. Pero bueno, una tormenta es algo tremendo. Y esta canción dice algo como: cuando llores por las veces que intentaste y trates de buscar las lágrimas que derramaste, solo ves pena y tristeza, y el futuro incierto sea, puedes tener paz en la tormenta. Y continúa diciendo: muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real, y su amor viene a mí y me ayuda a vivir en paz en medio de la tormenta. Bueno, iglesia, pues hoy vamos a hablar de esas tormentas que pueden ser como la del vaso de agua, que quizá alguien que no la vive dice: ay no, estás exagerando. O esas tormentas que ni siquiera nosotros alcanzamos a controlar, como esos vendavales que se viven en el Caribe, que se viven en los Estados Unidos y que son terribles. Quiero que me acompañen a Marcos 4, del 35 al 41, pero antes quiero que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, estamos aquí, tu iglesia, tus hijos y tus hijas, Señor, tus generaciones, papito bueno, tu obra, la obra de tus manos, Señor, en el taller del alfarero. Y estamos aquí, Señor, solo por una causa, y eres tú, porque tú nos convocas, Señor, porque tú nos permites
tener la necesidad y cubrir la necesidad de encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por esta hermosa noche. Gracias por esta mitad de semana. Gracias por lo que hemos logrado y también por lo que aún está pendiente. Gracias, Señor, por las cosas bonitas y buenas que nos han ocurrido en estos primeros días de la semana, pero también por las difíciles. Y gracias sobre todas las cosas, Señor, porque como lo dice esta canción, podemos tener paz en medio de las tormentas. Yo te pido, Señor, en esta noche que tomes el corazón de cada uno, que te ubiques, Señor de los cielos, en un lugar especial en la casa de cada uno de mis hermanos, y aún aquí desde tu casa, Señor, con tu omnipresencia, puedas derramar bendición a través de esta palabra en cada corazón y en cada hogar. Te lo pedimos, como siempre, Señor, en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús, en la unción y en la presencia de tu Santo Espíritu, y debajo de tu mirada, papá, nos quedamos. Amén. Bueno, Marcos 4, 35 al 41. Jesús calma la tormenta. Dice, ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron entonces a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahogamos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, «Silencio, cálmate». El viento se calmó. Todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Tremendo. ¿Qué podemos decir que caracterizaba este momento? Había más barcas, lo acabamos de leer, había otras barcas que acompañaban a la barca en donde estaba el Señor. Pero esta historia se enfoca solamente en aquella barca en donde estaba Jesús. Esto debería decirnos algo. Hay muchas barcas, muchas vidas, hay muchas barcas, muchos hogares, hay muchas barcas, muchas iglesias, muchos ministerios. Pero ¿en cuál está Jesús? ¿En su casa? ¿En medio de su negocio, su trabajo? ¿En nuestro taller del alfarero? Bueno, había más barcas, pero todo pasa en una, donde estaba Jesús. La segunda cosa que podemos ver es que Jesús dormía. Él no estaba enfrente de la barca, sino estaba en la popa. Él no estaba comandando la barca. Él no estaba atento a lo que pasaba al frente. Él no estaba maniobrando el timón, pendiente de la vela. No, él dormía. La tercera cosa que podemos ver es que los discípulos eran quienes conducían, piloteaban esa barca, como tú y yo lo hacemos, con nuestro timón en las manos, piloteando nuestra casa, nuestro hogar, nuestra iglesia, piloteando nuestros trabajos y nuestros negocios. La cuarta cosa es que la tormenta llegó con una fuerza tan grande que dice, azota a la barca, queriendo inundarla. De pronto, de repente, aparece esa tormenta con una fuerza que arrasa, con una fuerza que conmueve los cimientos de la barca, con una fuerza que azota a la barca, haciéndola casi hundirse. Lo quinto que ocurre es que Jesús habló al viento y habló al mar. Pudo haber hablado a los discípulos. Cuando ellos vinieron gritando, Señor, nos estamos ahogando, no tienes cuidado, Señor. Además que no fueron muy prudentes ni muy respetuosos. Y uno diría, bueno, tenían claro que quien podía salvarlos era él. En ninguna parte, ni del pasaje, ni de la palabra, dice que Jesús estaba graduado como piloto de barcos o de embarcaciones.
Pero ellos le decían, Señor, ¿no te da cuidado que nos ahogamos? Ellos sabían que había algo que hacer allí y que lo podía hacer el Señor. Pero el Señor no les dijo a ellos, bueno, silencio, dejen el ruido, dejen el escándalo, ya no más, quietos, aquíétense, tranquilos, no, parecen locos todos gritando. No, el Señor le dijo, fue al mar y al viento, cállate, cálmate. E inmediatamente, dice otra versión, hubo gran bonanza. Hay momentos en que la tormenta viene de afuera. Y usted dirá, ¿cómo puede venir de adentro del barco? Pero estamos hablando de nuestra vida asimilándola a una barca. Y por eso hay tormentas que nos llegan de afuera, que de pronto vienen y nos mueven, que de pronto vienen y nos quitan la estabilidad, que de pronto aparecen con una fuerza, que de pronto nos sorprenden. No sé, una enfermedad, una quiebra, un divorcio, una muy mala noticia. Y entonces el Señor a todo eso que está afuera, llámese quiebra, llámese divorcio, llámese rebeldía, llámese pérdida de un empleo, no, lo que sea, le dice cállate, silénciate, quédate quieto. Y le habla, tiene autoridad y todo tiene gran tranquilidad después de que él interviene. Este era el momento de una tormenta que venía de afuera. ¿De dónde viene tu tormenta ahora? Aunque la verdad no importa, porque lo que verdaderamente importa y el secreto para poder tener paz en medio de la tormenta es que Jesús esté en la barca. Mientras Él esté en la barca, no importa si viene de afuera o no importa si viene de adentro. Miren una situación similar de tormenta en que la angustia, en que el peligro, en que el riesgo, la sorpresa, la tribulación estaba dentro de la barca y no afuera. Jesús calma lo que esté adentro o afuera. Miren lo que dice Mateo 14, del 22 al 32. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Parece tan lindo. Todos tenían que estar cansados, pero sobre todo él, que era quien predicaba, quien sanaba, quien evangelizaba. Pero él les dice, vayan adelante, vayan tranquilos, yo ya los alcanzo, voy a despedir la multitud. En el 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Usted termina el servicio el miércoles, el domingo, hacemos una vigilia o hacemos un ayuno o llegamos de un seminario y usted lo que menos hace probablemente es orar. Él lo que hizo fue decirles vayan adelante, despidió a la gente y subió al monte a orar aparte. Cuando ya llegó la noche, él estaba allí solo, Jesús. Los discípulos se habían ido en la barca. La noche llegó, o sea que duró un buen rato orando el Señor. Y ya la barca estaba en medio del mar, cuando él estaba allí orando y solito, azotada por las olas porque el viento era contrario. El viento estaba ahí, también venía a ser de las suyas. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ya muy entrada la noche, casi en la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué poder increíble, qué resistencia, qué autoridad, qué maravilla. Este pasaje está precedido por la alimentación de los 5,000, olvidé decírselo. Así que la jornada fue bien dura. Pero él, en lugar de decir me voy a dormir, vayan ustedes, despidan a la gente y mañana nos vemos. No, él despidió a la gente, organizó su gente, su grupo, sus discípulos, sus más amados, y se subió a hablar con su papá. Y allí, cuando ya vigilaba la noche en la cuarta vigilia, dice que él llegó a la barca que estaba ya azotada por el viento. Vino a ellos andando sobre el mar. ¿En dónde está el poder de las maravillas de poder, valga la redundancia, caminar sobre las aguas? En que él había estado evangelizando, estaba metido con su padre, había durado la noche orando. Y abajo pasaba algo, la barca también estaba siendo azotada por el viento. En ese momento él no dormía, en ese momento él vigilaba. Llegó andando sobre el mar, y dice en el 26,
Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, o sea, físico miedo. No, ¡oh, qué sorpresa! Es Jesús. ¡Oh, qué maravilla! No, es un fantasma, qué susto. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, enseguida, como que no les dio oportunidad de que entraran en pánico, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Usted y yo quizá diríamos, uy, qué lindo sería que el Señor se me apareciera, que me hablara, que se mostrara a mí, que estuviera yo en un momento de oración y Él me hablara. Pero tremendo, daba susto, daba miedo. Él inmediatamente les dijo, tengan ánimo, soy yo, me conocen, no teman. En el 27 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí pasan cosas muy tremendas. Claro, ellos también ya habían sido muy ungidos, habían pasado un tiempo tremendo, habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Podrían estar cansados, podría haber una tormenta o lo que sea, pero estaba el Jesús que había acabado de alimentar a 5,000 con 2 panes y 3 peces, estaba allí. Y él es osado, porque además que le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya caminando hacia ti, sobre las aguas. Y el Señor le dijo, bueno, venga. Es tal la autoridad del Señor y tal la comunión que había con Jesús, que él no dijo, uy, no, Señor, ¿cómo que venga, deme la mano? No, él lo que hizo fue descender de la barca y empezar a caminar. Todo iba muy bien. Pero entonces, Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento, segunda vez que al momento. Primero al momento les dijo, tranquilo, soy yo, cuando se asustaron. Y a Pedro le dice, al momento. Entonces, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, ¿quiénes subieron a la barca? Jesús y Pedro, porque estaban en el agua, ¿no? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron, adoraron diciendo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. De ahí salieron para Gadara, o sea que ahí iban a encontrar al endemoniado de Gadareno, pero no es nuestro tema. Primera tormenta, el Señor descansaba, dormía, estaba atrás del barco y él calmó el mar. Le habló al mar y le habló al viento. En esta tormenta, el Señor estaba orando, descendió sobre el agua, la tormenta empezaba y ya estaba moviendo mucho al barco, pero el Señor llegó, se manifestó a ellos, le dio una oportunidad única e irrepetible a Pedro y luego entró a la barca, pero esta vez no le habló al viento ni le habló al mar, esta vez les habló a ellos, esta vez la tormenta estaba dentro de los que estaban muertos del susto de verlo caminar y que lo creyeron un fantasma. Y estaba dentro de Pedro, que a pesar que alcanzó a dar pasos de fe, se asustó y necesitaba ser fortalecido. En la primera tormenta, el Señor les dice, todavía no tienen fe porque tienen tanto miedo. Y en esta segunda también les dice, no teman, soy yo, no tengan miedo. Y a Pedro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es como cuando estamos nosotros enseñándole a caminar a nuestros chiquitos. Los vemos dar sus pasitos torpes con sus piecitos pequeñitos, casi siempre están en esos pañales que al caer casi rebotan porque son gruesitos, pero uno todavía quiere que den sus pasos y logren caminar. Luego lo hacen por siempre y ya no nos parece tan maravilloso. Pero en este momento quiero que usted y yo tengamos en cuenta que las tormentas pueden venir de adentro o pueden venir de afuera. ¿Importa? Realmente no, si Jesús está en la barca. No porque Él calma lo que esté afuera o lo que esté adentro. No porque Él sabe cuándo llegará la tormenta, cuándo y con qué fuerza. Fíjense que en la primera porción que hemos leído, en el versículo 5 dice, ese día al anochecer, el Señor sabía de ese día al anochecer. Usted y yo no sabíamos qué iba a pasar ese día. Yo no sabía, cuando a mí me atropelló el carro, que ese día me iba a atropellar un carro. Pero Él sí lo sabía y estuvo ahí conmigo.
estuvo con mi familia y me dio la gran oportunidad de ver a mis hijos crecer y de ver el ministerio que el Señor nos dio con Mauri crecer y de llegar hasta este día. Entonces Él sabe, no se preocupe, ese día al anochecer. ¿Por qué más? No importa, porque Jesús irá con nosotros. No va a ir la multitud. Si se da cuenta que en ambos casos el Señor les apartó de la multitud. En uno Él despidió a la multitud, pero en el otro Él dijo, dejándole a la multitud, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos la tormenta, pasemos las dificultades, pasemos al otro lado, pasemos al costado que no estamos ahorita. Vamos a ir a otro lado. ¿Qué costado está usted viendo desde aquí? Al otro lado, su carrera, la finalización de sus estudios de bachiller. Al otro lado, una etapa que hemos vivido todos de pandemia y que en algún momento tendremos que pasar al otro lado. Otro lado de otro trabajo, un otro lado de una nueva vida que está empezando, recién se casó, recién empieza a tener sus hijos, recién se está quedando solito porque ya los hijos crecieron. ¿Cuál es su otro lado? No importa, la multitud no lo va a acompañar a usted. A pesar que vieron a los discípulos con Jesús, a pesar que Jesús mismo estuvo con ellos no fueron los que se fueron con Él, ni Él con la multitud. Él se fue con sus discípulos. Entonces, no importa de dónde venga la tormenta, el Señor va a estar con nosotros. Fíjese que dejaron la multitud y se fueron con Él a la otra barca, al otro lado. El Señor no nos manda tampoco solitos, porque siempre hay personas cercanas a nosotros. Entonces, valórelas. Está su esposa, su esposo, están sus hijos, están sus pastores, está su iglesia, están sus amigos. Usted tiene un equipo y el Señor sabe que usted puede. Por eso quizá el Señor en la barca en la que Él dormía los dejó manejarla. Y ellos supongo que hicieron lo que pudieron cuando empezó la tormenta. Pero cuando ya se desbordó, no fueron bobitos y lo llamaron. Yo le digo hoy, no sea bobito, llámelo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué no nos arriesgamos a conocerlo más? A llamarlo, a decirle, Señor, solita no puedo, solo no puedo. ¿Por qué somos necios? ¿Por qué somos tercos? ¿Por qué como el caballo o como el mulo? Dice el proverbio, que hay que jalarlo de cabresto para que haga caso. ¿Por qué tenemos que estar en la mala, en las últimas, para clamar y decirle, Señor, no te da cuidado que perecemos? Bueno, Él va a calmar el viento. Ellos hicieron lo que pudieron y con su equipo trabajaron. Hágalo con el suyo. Todo lo que tenga que hacer. Cuando haya dificultades, cuando alguien esté triste, cuando alguien obró mal, cuando las cosas no funcionan como usted quisiera, cuando usted planeó una cosa y salió otra, cuando de repente con mucha fuerza llegó algo y le arrebató su puesto, le arrebató su paz, le arrebató aún a una persona amada. En ese momento, llámelo, porque Él va a calmar el viento, el mar o la tempestad. Como le digo, Él los dejó actuar. Pero cuando ya ellos no podían, Él actuó y habló. Haz lo tuyo, pero si ya no puedes, llámalo. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Hay un comercial muy viejito, no sé si usted lo recuerde, y no me acuerdo de qué era. Pero recuerdo que el niño se despierta como con pesadilla y cuando la mamá llega a la habitación, él le señala un osito, un muñequito que tenía ahí en el cuarto. Y ella lo voltea a mirar y le dice, tú, bonito, no eres. Y si te pones a hacer caras, no lo dejas dormir. Hoy o ayer tal vez nos acordábamos con una de mis compañeras cuando los niños están pequeños y se pegan con una mesa y uno empieza, tonta mesa, le pegó al niño, ya pasó, esta mesa. Hacemos unas cosas obvio, tan infantiles, pero traen una tranquilidad a los niños, traen una paz a los niños. Eso nos falta, hacernos como niños y saber que el Señor reprenderá lo que sea, por dentro o por fuera. Cuando el Señor nos llamó
a servir en esta obra hace más o menos 10 años, nos dijo crucemos al otro lado. No era un tiempo fácil, no eran circunstancias fáciles y la verdad nosotros no entendíamos por qué nosotros. De pronto nos vimos con un remanente, con una manadita pequeña frente a nosotros diciéndonos para dónde nos vamos y qué vamos a hacer. Mi hermana Marta, que está ya en la presencia del Señor, cuando yo la llamé y le dije, tenemos 30, 40 personas y no sabemos qué hacer, a dónde llevarlos, no tenemos a dónde llevarlos. Ella me dijo, Cami, mi librería está a su disposición. Ella tenía la librería en el Centro Comercial Cedritos en ese entonces. Y me dijo, pueden hacer las reuniones el domingo, el miércoles, los estudios bíblicos, lo que tengan que hacer, es lo que tengo para ofrecerles. Eso fue un domingo y el lunes y el miércoles ya estábamos haciendo nuestro primer servicio allí. Y allí empezamos con mucha dificultad y especialmente más que física, porque el Señor proveyó el lugar, más que de gente, porque había un remanente frente a nosotros esperando ser pastoreado, la insuficiencia estaba dentro, no estaba afuera, la tormenta estaba en nosotros. Y cada culto, Dios, era durísimo y tocar y cantar sin tener ninguna formación con niños músicos, porque Aleja era una niña muy pequeña en ese entonces, con una alabanza de mamás, porque éramos las mamás las que hacíamos la alabanza sin ninguna formación, con predicadores, con un pastor que apenas estaba, digamos que empezando a tener una iglesia solito, veníamos de una iglesia en donde pues éramos pastores de matrimonios, pero había pastores sobre nosotros, había un cuerpo pastoral, un cuerpo ministerial, un cuerpo directivo, una congregación grande. Y de pronto empezar a hacerlo, y Mauri un día hablando y orando con el Señor, le dijo, Señor, ¿tú estás seguro que somos nosotros? Y el Señor le respondió, es que no me escogieron ustedes a mí, fui yo mismo quien los elegí. ¿Podíamos creerle al Señor? Claro que sí, hoy lo sabemos. Pero entendimos que las aguas son fuertes, pero Jesús las calma. Jesús tiene el poder para calmarlas. No ha sido fácil mantener esta pequeña obra durante todos estos años, pero el Señor ha permitido que muchos más de los que aún hoy están con nosotros hayan pasado por ella. Nuestra visión es alcanzar cientos para Cristo, y a veces decimos, no hemos logrado en un momento tener 100 personas al mismo tiempo en la congregación, pero mucho más de 100 personas con seguridad han pasado. Y las personas que se han ido, no se han ido con las manos vacías, se han ido bendecidos, pastoreados, enseñados en la palabra del Señor. Aun cuando vayan a otro lugar a servir o aun cuando vayan a otro lugar a recibir, porque ellos y los que hoy están con nosotros y los que vendrán seguirán siendo nuestro asunto de preferencia. Desde que el Señor nos dijo, yo no los escogí, ustedes no me escogieron, yo los escogí. Así que no crean que depende de ustedes, depende totalmente de mí. ¿Ha valido la pena? Valió la pena y valdrá la pena. Hay una historia que le escuché a un pastor en una predicación hace un tiempo, que contaba que había un joven en una playa que en un tiempo, en una época del año, ocurre que el mar trae las estrellas de mar y las bota sobre la playa y ellas no pueden moverse, se quedan allí, el sol las seca y se mueren. Y este joven empezó una tarea de todas las mañanas, irse a recorrer toda la ribera del mar, no es ribera porque no es un río, toda la playa, a recorrerla y a devolver las estrellas. Y devolvía las estrellas lejos, lejos, la lanzaba y volvía otra vez y caminaba, y todos los días hacía ese ejercicio. Alguna vez un anciano lo vio y dijo, qué bobo, ¿cómo puede pensar que él va a lograr salvar todas las estrellas? ¿Cómo puede pensar que pasó aquí 1 metro, 500 metros, 1000 metros y atrás salieron otras y él alcanzó a botar unas, pero allá está y hay otras? Así que él se acercó y le dijo, me parece que estás haciendo algo infructuoso, innecesario y que no estás haciendo de verdad nada.
Y el muchacho le dijo, mire, por una sola de esas estrellas, yo sé que tengo un mar inmenso delante, que va a seguir lanzándolas hacia la playa, pero mientras yo pueda salvar una cada día, 2 cada día, va a ser suficiente. El anciano se fue y cuenta este pastor que al día siguiente estaba el joven haciendo su tarea como siempre y de pronto miró hacia un costadito y vio al anciano ayudándole a hacer lo mismo. Por uno solo, dice la palabra de Dios, vale la pena. Vale la pena sin importar de pronto las tormentas que traigan. Porque cuando uno ve esas tormentas y esas películas de tormentas, Dios mío, las tormentas traen golpes, las tormentas traen techos encima, traen casas derribadas, traen fortunas que se caen en un solo día, traen muerte, traen heridos. Sin embargo, vale la pena, aún en su casa, vale la pena lo que usted está sembrando en sus hijos, lo que les está enseñando, lo que los está motivando. No importa si no lo escuchan, no importa si no le responden, no importa si cambian de lugar y lo dejan hablando solo. No se preocupe, con toda seguridad Dios está haciendo la obra. Juanito nos enseñaba el miércoles pasado cómo Jesús alcanzaba a sus amigos. Juanito hablaba del día del amor y la amistad y cómo nos damos regalos y nos damos obsequios y nos invitamos a comidas y así nos ganamos y de alguna manera honramos también a nuestros amigos. Pero nos enseñaba que Jesús lo hacía con amor, que Jesús lo hacía evangelizando y que muchas veces las personas no les gusta, no quieren ser evangelizadas. Pero no importa, porque mientras la luz de Jesús esté en su corazón y en su vida, téngalo por seguro que cualquier oscuridad que quiera venir a incomodarlo, hacerlo sentir triste, no va a tener nido en su corazón y en su vida. Mauri tiene una historia muy viejita, también muy bonita, de una luciérnaga que era perseguida por una serpiente. Y la luciérnaga la serpiente perseguía a la luciérnaga, y si la luciérnaga se subía a un árbol, la serpiente también, y si se bajaba y se metía debajo de una piedra, la serpiente allá iba, y si se iba hacia el agua, allá llegaba la serpiente y se metía, y tanta persecución y tanta molestadera de la serpiente. Ya un día la luciérnaga dijo, ya no más, yo voy a parar aquí. Le dijo, un momentico, venga, dígame por qué me persigue, ¿le he hecho algo? Le dijo, no. ¿Soy de su cadena alimenticia? Le dijo, no. Entonces, ¿por qué me persigue? Y le dice la serpiente, es que no soporto tu luz. Puede ser que a usted le pase y sienta que alguien no soporta su luz, pero no deje por ello de llevar la luz a donde quiera que vaya. Si nosotros vivimos en el Espíritu, aún en las tormentas, el fruto del Espíritu sale a la luz. Paciencia, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amor. ¿No será que la tormenta deja salir cosas buenas y malas? ¿No será que la pandemia ha dejado salir cosas buenas y malas? Dice en Gálatas que manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Las pruebas, iglesia, las pruebas traen tormenta y la tormenta saca cosas a la luz. Duele ver lo que ha salido a la luz en las noticias. Veíamos con Aleja con un dolor que estremecía nuestro corazón, un chiquito de 3 años que su mamá y su padrastro le amarraban sus manitas así, le dejaban 2 metros de cuerda para que se pudiera mover en el cuarto. Y cuando llegó la policía, porque los vecinos escucharon que el niño gritaba auxilio, seguramente la mamá y el padrastro habían salido, y empiezan a desamarrarle sus manitas, él les decía, no, porque me regañan. Para él era claro que no lo podía hacer porque lo iban a regañar. Y mientras le retiraban esas cuerdas, él decía, ouch, ouch. Mire, llorábamos, porque son las obras de la carne y no el fruto del Espíritu, lo que esta pandemia ha sacado en muchos.
Cuando Dios nos hizo y nosotros, quienes nos jactamos de ser del taller del alfarero, no nos jactamos, nos alegramos de ser del taller del alfarero, sabemos que el barro ocupa un lugar súper importante en nuestras vidas. Desde la misma formación del hombre que se hizo de barro, hasta las veces que el alfarero nos tiene que moldear, deshacer y volver otra vez a armar y meter al fuego, nosotros tenemos claro que en este taller estamos para que seamos moldeados, para que seamos perfeccionados, para que seamos vasijas de honra en donde se pueda guardar la palabra, la enseñanza, la doctrina, la consejería, la alabanza, la predicación. Esos somos nosotros, vasijas de barro. Y usted diría, bueno, ¿y por qué Dios nos hizo, por ejemplo, de oro? Pues hay metales más preciosos, materiales más preciosos que el barro. Usted el barro no lo quiere para nada. Usted se unta los zapatos de barro y le parece algo terrible y enseguida quiere lavarlo y sacarlo rápidamente de sus zapatos. Ni siquiera para sus zapatos sirve el barro. Bueno, ahora la gente se hace terapias de barro. Pero el barro en general no es el barro lo más digno. Que quizá usted en su mente y yo en nuestra mente humana hubiéramos dicho, no señora, haznos de oro, de plata, de piedras preciosas, ¡fum!, que salgamos de ahí, algo hermoso, que brille, que sea majestuoso. Pero ¿sabe qué pasa cuando el fuego llega a esos metales preciosos? Se derriten. El barro no. Cuando el fuego llega al barro, el barro se endurece. Escuchaba yo esa alegoría y me pareció tan linda, porque es cierto, las pruebas son para que ese barro se vuelva fuerte, se endurezca, para que el fuego no nos haga daño, para que no nos derritamos, para que no hagamos una tormenta en un vaso de agua. Yo creo que las pruebas y las tormentas lo que hacen es poner a Jesús en su lugar. Mientras que Jesús estuvo durmiendo, descansando, y sus discípulos en la barca en control, no había necesidad de decirle, Señor, ven, hasta aquí, tú primero, adelante, Señor. Mientras Jesús estaba arriba con el Padre, después de haber hecho todos los milagros que hizo a los 5,000, no importaba que bajara todavía. Nadie se pregunta, el Señor no ha llegado, ¿qué le habrá pasado algo? No, pero cuando el barco empezó a moverse, cuando lo vieron venir, dijeron, no, ahora sí, tormenta y fuera de eso fantasma. Pero mire que las pruebas quizá en este mundo de aflicciones nos están afirmando, pero también nos están haciendo alabar a Dios para que Jesús actúe y se coloque en la mitad de nosotros. Yo le quiero decir, ya terminando nuestra charla, que permanezca en la barca. Solo descienda cuando Jesús le diga venga. Mientras tanto, si Él está en la barca o aún si Él está fuera de su barca, Él va a calmar todo. Si está fuera, lo calma usted. Si está dentro, calma lo que está fuera. Llámese tormenta, llámese viento, llámese mar. No salte de la barca. Porque sabe que la barca, aun cuando pareciera que se esté hundiendo, es la que probablemente le traiga bendiciones. En Lucas 5, del 1 al 8, en el llamamiento que Jesús hizo de sus discípulos, dice, en el versículo 5 dice, un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió en una de las barcas que pertenecía ¿a quién? A Simón, y le pidió que la alejara un poquito de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Pare un poquito. ¿Qué tal que el Señor llegara a la casa, a la barca, que era de un llamado Mauricio Reyes, de un llamado Efraín, de una llamada Aida Andrés Torres, de un llamado Juan, de una llamada Rosy? Y el Señor entra allí y se sienta y dice, córrele un poquitico hacia adentro, porque voy a predicar desde tu barca. Qué lindo y qué privilegio. Cuando acabó el Señor de hablar, dice en el versículo 4, el Señor dijo, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, le dijo Pedro, hemos estado trabajando duro
toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron ¿qué? Una gran cantidad de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a los compañeros. Ahí no había tiempo de que llámelo al celular, vaya, búsquelo, corra, tráigalo. No, por señas. Llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Ay, se iban a hundir. ¡Oh, un fantasma! ¡Qué susto! El viento, cálmalo. Esa misma barca donde usted le dio miedo, donde creyó ver un fantasma, es la misma barca que ese fantasma hermoso y maravilloso llenó abundantemente hasta que ya no cupo más y tuvo que compartir con sus vecinos. Al ver esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Es que no podría uno menos. Soy tan inmerecedor de esa misericordia. Entonces eso sí quiero. Llena mi barca de muchas cosas, de oro, plata y piedras preciosas. Pero no dejes que venga ni el mar, ni el viento, ni el fantasma. Nadie me tiene que venir a molestar, Señor. No es justo. No es justo, iglesia. No es justo que nosotros no vivamos las dificultades tanto como las alegrías. Él le dice: apártate, Señor, porque soy pecador. Solemos hablar mucho de justicia, queremos que solo ocurra lo que queremos. Las tormentas nos parecen injustas y queremos alejarnos del lugar en lugar de enfrentarlas. Eso sí que nos parece. Y algunos más que otros. Algunos damos la pelea. Algunos somos atrevidos, como Pedro, que le dijo: listo, Señor, ¿por qué no dice que yo vaya? Si es usted, yo voy. Usted me sostiene, yo sé que voy bien. Otros nos da mucho miedo. Otros no sentimos que valga la pena. ¿Para qué? Si ya perdimos, si ya nos dieron un resultado contrario, si ya el médico dijo que era cáncer, ¿para qué? Si ya están despidiendo a todo el mundo y pues a los primeros que van a despedir es a los que tenemos más tiempo en la empresa, ¿para qué? Entonces usted quiere abandonar la barca y lo que Dios quiere es hacerlo fuerte. O de pronto nos quedamos en la orilla, ni siquiera nos metemos a la barca, sino que abandonamos. Iglesia, yo hoy le quiero decir, no importa la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Puedes esperar esa avalancha sabiendo que el Señor ya sabía a qué horas iba a pasar, cómo era, dónde era, y Él te va a defender. Pero luego puedes tener el gozo y la seguridad y la tranquilidad que esa misma barca que fue movida y sacudida es la misma barca que el Señor llenará de su provisión y te permitirá ver una bonanza, una tranquilidad y una abundancia que solito no hubieras logrado. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Que sea en ese tiempo de la tormenta su fruto, fruto del Espíritu Santo, y no sus obras, obras de la carne. Que su fruto sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra esas cosas no hay ley. Iglesia, como solía decir mi hermanita Marta, estamos condenados a ser felices. Y el Señor quiere que demos la pelea. No se derribe. Y si algo lo derriba, levántese, sea valiente. Dice el Señor: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vamos a orar, iglesia, vamos a dar gracias al Señor porque sé que esta palabra a todos nos motiva y nos anima. No solo por nosotros y por nuestros hijos, por nuestro equipo, como les decía que el Señor nos ha dado, sino por los que están afuera, que no lo conocen y que hacen cosas tan terribles y tan malas, aún con sus propios hijitos. Es nuestro tiempo, iglesia. No importa si la tormenta viene de afuera o si está dentro de usted. Permítale al Señor que haya gran bonanza. Déjelo que Él actúa. Pero, como les decía, no han podido tener fe, no lo han logrado todavía. Sigan esforzándose. Ánimo, soy yo. Yo soy el que estoy con ustedes. Yo soy el que te digo: ven,
que si te caes, ahí mismo, yo te voy a asir de tu mano, extenderé la mía y te voy a sacar. No importa, pero arriésgate como Pedro. Da el pasito de la barca, que le dio miedo. Y usted y yo lo criticamos y decimos, ay no, a mí si no me hubiera dado miedo, yo hubiera sido feliz, yo lo hubiera abrazado y hubiera corrido por esa agua y hubiera chapoteado. No, probablemente antes él dio el paso y dio los primeros pasos. Sea valiente, sea esforzado. El Señor dice hoy, cíñete como varón y te voy a enseñar, como varona y te voy a enseñar. Señor, gracias. Gracias por esta linda palabra que nos has dado en esta noche. Gracias, Señor, porque nos das ánimo, Señor, porque nos das certeza, porque nos das seguridad en ti y porque lo único que pasa cuando hay tormentas es que tú ocupas tu centro, tu lugar, tu trono, tu preferente lugar y tu lugar primero, porque eres primero. Y nosotros, Señor, somos probados para desechar las obras de la carne y llenarnos del fruto de tu Espíritu. Señor, ayúdanos a caminar más en tu Espíritu, Señor, a confiar más en medio de las tormentas, a no hacer la tormenta en el vaso de agua y a saber, Señor, que cuando, como dice esta canción, lloramos por las veces que intentamos y tratamos de recuperar las lágrimas que derramamos y solo vemos pena y tristeza y el futuro lo vemos tan incierto, podemos ver paz en la tormenta, porque muchas veces nos hemos sentido así y muchas veces nos sentiremos así y otros también se sentirán así, pero sabemos que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, en esta noche te pido que seas tú trayendo bendición sobre la iglesia, un refrigerio especial, Señor, un soplo de vida, Señor, un aliento de ánimo a los caídos, a los que tienen las rodillas cansadas, a los que tienen su corazón apocado. Hoy le dices, levántate, porque yo estoy aquí contigo, porque desde mi casa, desde mi tabernáculo, desde mi lugar, desde mi trono, derramo sobre ti mi misericordia, mi amor, mi fuerza, mi aliento de vida. Señor, sé tú llenando nuestros corazones de tu aliento, de tu fuerza. Este barro, Señor, este barro en manos del alfarero, Señor, este barro como el barro que tomaste para formar al primer hombre, Señor, y que soplaste aliento de vida sobre él, sobre su nariz, y que él anduvo y caminó contigo, Señor, y que cuando cayó inmediatamente también tuviste un plan para él, un plan de redención que hoy nos alcanza a nosotros. Gracias, Señor, por hacernos de barro, porque quizás si fuéramos de oro seríamos muy vanidosos, y de plata brillaríamos, Señor, y no nos interesaría ni siquiera acercarnos a ti. Pero cuando llegaran las pruebas, nos derretiríamos, Señor. Gracias por hacernos de barro. Y gracias por enseñarnos. Y gracias por decirnos tantas veces, soy yo. No tengan miedo, no han podido tener fe. Ánimo, sigan intentándolo. Te amamos, Señor. Te anhelamos, te deseamos, Señor. Eres el motivo de nuestra alegría y de nuestro gozo. Y hoy te damos gracias por todo lo que pasa en nuestra vida, aunque no lo entendamos, Señor, por lo bueno y por lo no tan bueno. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y nos quedamos debajo de tu presencia, esperando tu bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, que son las que enriquecen y no añaden tristeza con ello. Iglesia, hasta mañana. Descansen y sueñen con el Señor. Sueñen en grande, no tengan miedo. Bájense de la barca y caminen hacia Él. Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy les quiero hablar de eso, del estar cansado. Porque no está mal estar cansado, está bien. Pero también nos cansamos por algunas razones. Y quiero compartirles un pasaje en la Biblia. Hoy vamos a estar entre dos pasajes centrales. El primero está en Isaías 40. Este es un capítulo de la Biblia extenso, pero sería bien interesante. Vamos a tomar algunos versículos, pero sería interesante que cada uno de ustedes lo leyera en sus casas y meditara sobre este Isaías 40 porque es bien interesante.